Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Acuérdense de apuntarse para el agua de la sopa. El agua tiene sal, no se preocupen. Te trae un pedacito de pollo, se lo sumergimos ahí y está listo el asunto. Bien, hoy nos toca estudiar un salmo muy interesante que es el Salmo 110. Cuando Andrés me dijo que si quería enseñar sobre el Salmo, que si quería enseñar hoy, yo le dije que sí, pero después fue cuando me dijo que era el Salmo 110 y ahí se me paró el pelo. Porque, bueno, ya vamos a ver por qué. Pero además, cuando usted está tratando de leer algo de contexto y busca un libro, y el libro lo primero que dice es, el Salmo 110 tiene un montón de cosas, de discusiones sobre el texto masorético, el texto hebreo, y ya usted dice, esto empieza por un camino complicado. Pero, gracias a Dios, creo que terminamos bien. Y lo otro que este salmo tiene es que es un salmo tan iluminado, tan interpretado por el Nuevo Testamento, que a veces cuesta entender qué significó para los destinatarios originales. Cuando usted lo lee, dice, pues ya yo sé todo eso, ya yo sé qué significa todo eso a la luz del Nuevo Testamento, pero antes de eso, antes del Nuevo Testamento, ¿qué entendió la gente que leía este salmo? No es tan sencillo. Voy a usar la versión Reina Valera revisada porque creo que aclara mejor el texto. Como les digo, hay un montón de discusiones sobre el texto, pero esta traducción me parece que que aclara muchas cosas y nos evita muchos problemas. Entonces, vamos a leer el Salmo, va a aparecer aquí, tenga su Biblia abierta, y si tiene la versión Reina Valera revisada, pues mejor, si lo tiene en el teléfono, y tenga la mano porque la vamos a ocupar. Dice el Salmo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová extenderá desde Sión el cetro de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día en que guíes tus tropas vestidas de santos arreos desde el despuntar del alba. Has resplandecido con el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas sobre un inmenso campo. Del arroyo beberá en su camino, por lo cual levantará la cabeza. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos escudriñar tu palabra. Gracias por tu revelación, Señor, y porque la podemos tener a mano y con libertad estudiarla. Te pido que te glorifiques en lo que vamos a hablar ahora y que tu nombre sea exaltado en todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Ok, como vieron, bueno, no sé si vieron, es un poco complicado todo eso que dice ahí, qué significa todo eso. Gracias, Andrés, yo también te quiero. Ok, pero para entender estas cosas necesitamos entender varias cosas que están revueltas aquí en el Salmo y que, bueno, son bien importantes. Ok, lo primero que vamos, bueno, y como ya saben, si tienen preguntas pueden levantar la mano y hacer una pregunta. Y no sé, es una buena respuesta cuando uno no sabe, entonces esa puede ser la respuesta, o si es algo muy complicado lo vemos después, o si no lo aclaramos. Entonces, no tenga pena en levantar la mano y hacer la pregunta si tiene alguna. Entonces, lo primero que tenemos que entender es el tema del mesianismo. El mesianismo. Vamos a hacer un resumen súper rápido de qué es el mesianismo, de qué es el Mesías, de dónde salió ese asunto. No vamos a ir a buscarlo, es un capítulo completo, pero en 2 de Samuel 7, la Biblia nos relata que a David se le ocurrió una buena idea y dijo, voy a hacerle una casa a Dios. Dice la Biblia que David ya estaba en su casa, primero él, ¿verdad?
Y después dijo, Dios habita ahí en una tienda. Yo voy a hacerle una casa al Señor. Y en medio de esas ideas que tenía David, Dios le envía un profeta y le dice, David, buena idea, pero usted no me va a hacer una casa a mí. Yo le voy a hacer una casa a usted. Yo le voy a hacer una casa a usted. ¿Ok? Ahí pueden leer 2 Samuel 7, no lo vamos a leer todo, pero lo que resulta es que en el versículo 16, Dios le promete a David y le dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces Dios le está diciendo a David, oiga David, yo le voy a hacer a usted una casa que de tal forma que usted y su descendencia van a estar en el trono eternamente. Una promesa espectacular. Pero pasa el tiempo y recuerden, David es el segundo rey de la dinastía de Israel unido, y después viene Salomón, y después de Salomón el reino se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Pasa más tiempo y el reino del sur desaparece en el 722 a.C. Pasa más tiempo y el reino del sur también desaparece en el 682 a.C. Y ahora ya no queda ni un trono donde sentarse. Entonces la gran pregunta es, ¿y qué pasó con la promesa de Dios a David? ¿No le había prometido que un hijo de él o alguien de su casa, iba a estar sentado en el trono eternamente? Y ya no hay ni trono. Entonces, ¿qué pasa? Claro, hay una opción, pero esa opción es imposible. Dios no puede mentir. Entonces, si Dios prometió algo, tiene que cumplirlo. Entonces, tiene que haber algo más. Algo tiene que pasar para que esto se cumpla. Con el paso del tiempo, bueno, recuerden que esto es un resumen, no vamos a entrar en todos los detalles, la única solución que se veía es que entonces en algún momento, en el futuro, en algún momento, un descendiente de David va a gobernar sobre Israel y va a cumplir las promesas de Dios que van a alcanzar para todo el mundo. ¿Eso les parece conocido? ¿Un descendiente de David en el trono eternamente? Pues claro, eso no es ni más ni menos que la idea de un ungido, que en hebreo la palabra para ungido es Mesías, en griego la palabra para ungido es Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús, es su título, es el Mesías. Y entonces... que dicha que vinieron hoy. Ok. Entonces, empiezan a esperar ese ungido, ese Mesías, ese Cristo que tiene que venir, porque Dios dijo que había un descendiente de David en el trono eternamente. Ok, entonces empiezan a esperar ese hijo de David, ese que va a gobernar, y bueno, en eso estábamos en el siglo I, bueno, y algunos están hoy en día. Está claro, más o menos, el resumen. De ahí sale la idea de un Mesías. Claro, cuando Dios le habló a David, esa idea no existía, porque David estaba en el trono, ¿verdad? Pero fue después que se fue pensando en eso. Lo malo es que el Mesías le pasó por el frente de las narices a los judíos y no lo pudieron reconocer, sino que lo crucificaron. No cumplió con sus expectativas de rey que iba a gobernar. Eso fue lo malo para ellos, pero lo bueno fue para nosotros, que lo reconocemos, porque Jesús vino, entonces no pudieron entender que ese Mesías iba a venir dos veces. La primera como un cordero a morir por los pecados de la humanidad, y eso nos tiene hoy aquí. Y la segunda, que va a venir como el rey poderoso, que va a cumplir lo que Dios le prometió a David, y ahí sí va a haber el descendiente de David sobre el trono eternamente. ¿Está clarísimo el Mesías? ¿Y el apellido de Jesús? El apellido de Jesús era de Nazaret, el apellido. Ok, entonces el Mesías. Lo otro que debemos entender es el tema de bendecir a alguien. Si yo le digo a usted que bendiga a la persona que está a su lado, ¿usted qué haría? Yo le digo, en este momento bendiga al que está a su lado. Dios les bendiga no significa mucho, porque eso es pasar el problema para Dios, pero
es que usted lo bendiga. Bendecir es decir bien o hablar bien de alguien. Y una forma de bendecir a alguien es desearle buenas cosas. No sabemos si eso se va a cumplir o no, pero es como tener un buen deseo. Yo digo, Alberto, no, Chacho, yo quiero que el Señor lo bendiga con un buen trabajo. Yo quiero bendecirte que el Señor te dé un buen trabajo. Yo no sé si va a pasar, pero yo tengo un buen deseo para Chacho. Eso es bendecir. A veces pasa, a veces no pasa. Y ahorita van a ver por qué es que estoy hablando de esto. Entonces, bendecir es decir cosas buenas o desearle cosas buenas a alguien. Ok. El tercer punto que tenemos que entender, vean que no hemos entrado al Salmo, es que esto es un salmo real. Okay. Un salmo real, no real de verdad, sino real de rey, ¿verdad? Es un salmo que se dirige al rey. Muy probablemente en ocasiones solemnes, como cuando lo entronizaban o cosas importantes, se leían este salmo y otros salmos. Hay un grupo de salmos que son salmos reales. Entonces, en este salmo se bendice al rey, se le desean cosas buenas, aunque no se sabe si eso que se le está deseando al rey va a pasar o no. ¿Está claro? Sí, ok. Aunque en el tiempo en que se escribió el Salmo no existía la idea del Mesías, porque es un salmo de tiempos de David, con el tiempo se entendió que los salmos reales tenían su cumplimiento completo en el Mesías. Ok, entonces vean porque este juego va a pasar en este salmo. En su momento servían para bendecir al rey. Pero entonces yo le decía, ellos decían al rey, que usted sea el mejor rey del universo. Eso no iba a pasar. Pero cuando se le aplica al Mesías, sí va a pasar. El Mesías es el que cumple el salmo completamente. ¿Ok? Para el rey eran como recordatorios, como buenos deseos, como queremos que usted sea el mejor presidente del mundo. Pero ya sabemos que no lo va a lograr. El único que lo va a hacer es el Mesías. Y el Nuevo Testamento nos muestra que este salmo, el cumplimiento de este salmo es el Mesías por un montón de citas. No los voy a detallar, pero por todo lado en el Nuevo Testamento está. Entonces, me falta un punto nada más para terminar la larga introducción. Y hay que entender que los reyes, de alguna manera, tenían un papel sacerdotal. Los reyes tenían funciones sacerdotales en aquel tiempo. Hoy en día uno no se imagina un presidente que además sea obispo, yo no sé qué, o algo así. Pero en aquel tiempo sí, y en Roma, por ejemplo, eso va mucho más adelante de este salmo, en Roma, ustedes saben que el emperador era Dios. Cuando se moría lo hacían Dios, y algunos trataron de, antes de morirse, que los nombraran dioses. En Israel, esto era muy corriente, pero en Israel era un tema muy delicado. El rey, había una separación entre lo religioso y lo civil, y el rey no podía meterse mucho en el tema religioso. Tenía prohibido eso. Pero los reyes también tenían funciones religiosas como sacerdotes normalmente. Entonces aquí se le habla a un rey sacerdote. ¿Ok? Ahora vamos en detalle qué es lo que significa eso, tal vez para que no se enreden, pero piensen en un rey sacerdote. Ok, entonces las 4 cosas. Resumiendo. Hay un Mesías que va a venir a cumplir la promesa de David. ¿Ok? El Mesías. Bendecir a alguien es desearle lo bueno. Los salmos reales son salmos de bendición y recordatorio al rey, pero de cumplimiento total en el Mesías. Y finalmente, los reyes de aquel tiempo solían tener funciones sacerdotales. Y otra cosa que quiero que recordemos, por si se le enreda el asunto, no lo puse ahí, pero estamos leyendo un salmo, que el salmo es una canción, y como es una canción, es poesía, no es prosa, entonces se usa un lenguaje poético y así hay que entenderlo. Ok, ahora con esta introducción pequeñísima,
Vamos ahora sí a estudiar el Salmo. Ok, entonces tengan su Biblia abierta y noten que el Salmo tiene dos partes, del versículo 1 al 3 y del 4 al 7. ¿Alguien me puede decir, observando en su Biblia, no bateando, sino viendo qué dice su Biblia, cómo inicia cada una de esas dos partes? En el versículo 1 y en el versículo 4, ¿cómo inicia? ¿Cómo? ¿El Señor qué? No escucho. Ajá. Empieza con el Señor hablando, el Señor diciendo algo. En el versículo 1 dice, el Señor dijo, y en el versículo 4 dice, el Señor juró. O sea, dijo y juró. Lo que pasa es que cuando el Señor dice y cuando el Señor jura, es lo mismo. Porque cuando el Señor habla, dijo un amigo que nosotros teníamos, siempre lo bulineábamos. Es que un día estábamos hablando y dice, es que cuando el Señor habla, sabio. Ese hombre es sabio. Ok, entonces, esto empieza con una declaración divina. Cada una de las partes empieza con una declaración divina, algo que el Señor dice y que se va a cumplir. En el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el versículo 4 tenemos la segunda declaración, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, recordando lo que dijimos en la introducción, el cuarto punto de la introducción, ¿qué es lo que tenemos aquí? La primera parte, ¿a qué se refiere? Y la segunda parte, ¿a qué se refiere? Ajá. La primera parte se refiere al rey como autoridad civil y la segunda parte se refiere al rey como sacerdote. Lo que dijimos, un rey que tiene las dos funciones de rey y sacerdote. Ahora vamos a ver esto más en detalle, pero se ve ahí que en la primera parte le dice siéntate a mi diestra, eso es una señal de autoridad, y la otra es, eres un sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso es una función obviamente sacerdotal. Ok, entonces piensen en que tenemos la primera parte y la segunda parte, el 1 al 3 y el 4 al 7. Vamos al versículo 1. Dios le habla al rey y le dice que tome el lugar de autoridad, sentarse a la diestra. Ese es el lugar de privilegio, ¿verdad? Es el lugar, cuando usted invita, bueno, nosotros no tenemos esa costumbre más o menos, pero sí entendemos que cuando usted invita a alguien importante, lo sienta a la derecha. Una vez leí, no sé si esto es cierto, pero eso es lo que leí, que esa costumbre de sentar a alguien a la derecha era porque si yo siento aquí al invitado a la derecha, pero el invitado no es de mucha confianza y él me quiere apuñalar, tendría que hacerlo con la mano izquierda y le queda más incómodo. Ahora es un lugar de privilegio, antes era un lugar de desconfianza. Mejor lo siento ahí porque si me quiere hacer algo y con la izquierda va a ser más difícil que si lo tengo de este lado y me hace así. En cambio, si me hace con la izquierda, bueno, si es zurdo hay que sentarlo, pasarlo para el otro lado. Pero se supone que de ahí es donde viene eso de sentarse a la derecha. Entonces, cuando alguien lo sienten a la derecha, ustedes siéntase honrado más o menos, ¿verdad? O tenga cuidado. Ok. Pero entonces aquí ya tenemos un buen deseo para el rey. Es un buen deseo para el rey que Dios le diga, siéntate a mi diestra. Pero claramente, solo hay uno que se puede sentar ahí, que es el Mesías, ¿verdad? Entonces, cuando se escribió el Salmo, está diciendo, vamos a poner al rey en un lugar de privilegio. Pero cuando venga el Mesías, ya tiempo después, entendemos eso como solo el Mesías se puede sentar a la derecha del Señor. Ok, el mensaje para el rey israelita es, usted tiene autoridad, pero porque Dios se la ha dado. Dios es el que le dijo, venga, siéntese a mi derecha. Usted no es, y eso es algo importante en la monarquía israelita, usted no es totalmente soberano como los reyes que hacen lo que les da la gana, porque creen que son soberanos, sino que tiene que rendirle cuentas a Dios, que es el que lo ha puesto en esa posición. El rey
israelita tenía que tener conciencia, no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que sujetarse a la ley del Señor. En las naciones, los reyes no sujetaban a nadie, porque por eso eran reyes. Eran la autoridad soberana, hacían lo que les daba la gana. Aunque también ellos estaban sujetos a Dios. Y el caso más fácil es el de Nabucodonosor, que un día, sin ser un rey judío o israelita, se puso creativo y dijo todo esto que yo hice, y 7 años ahí vivió como un animal, hasta que reconoció que el poder venía de Dios. Ok, entonces el Salmo le está diciendo al rey, oiga, usted lo van a subir a la autoridad, a un lugar de autoridad, pero es porque Dios lo puso ahí. Este versículo es citado muchas veces en el Nuevo Testamento para indicar que Jesús es ese rey definitivo que se sienta a la diestra de Dios. El Mesías, que para tiempos de Jesús ya todos entendían que era a quien se refería este salmo. Ok, entonces el Mesías, otra vez la idea que ya hablamos, el Mesías es el que cumple lo que el salmo nos indica. Ahora, notemos que dice que se siente hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, se sienta y hay que esperar algo. Hay que esperar algo que es que los enemigos sean puestos a sus pies. El estrado es donde usted, digamos, descansa los pies. El rey israelita podía entender que estos enemigos eran las naciones vecinas y este versículo es como una promesa de paz en medio de esas naciones. Pero el Nuevo Testamento nos habla de una perspectiva más amplia que esa. En 1 Corintios 15, 24 al 28, nos muestra que esto es un tema escatológico. Voy a leerlo. Si puedo ir al pasaje, está bien, pero yo se lo leo. Dice, voy a leer el 23. Porque cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será suprimido es la muerte, porque todas las cosas las sometió debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sometidas a Él, claramente se exceptúa aquel que sometió a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá al que le sometió a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Parece un trabalenguas, Pablito. Pero lo que eso está diciendo es que va a llegar un momento en que ese Mesías que está sentado en el trono se le someten todas las cosas. Y luego ese Mesías va a someter todas esas cosas a Dios para que todo quede sometido a Dios, y dice claramente se exceptúa aquel que sometió a Él todas las cosas. O sea, Jesús, todas las cosas quedan sometidas a Jesús y Jesús las somete al Padre, todo menos Él, que ya está sometido al Padre además. Y hay que tener cuidado porque eso es una herejía que se llama, se me olvidó la palabra, que es que como que el Padre es el que manda y Jesús es el segundo y el Espíritu Santo es el tercero. El pobre Espíritu Santo siempre toca el tercero. Entonces como que Dios manda, Jesús está sometido al Padre y el Espíritu al Hijo y al Padre. Los tres son iguales, entonces no existe eso. En fin, el punto que quiero mostrar es que eso de que todos los enemigos van a ser sometidos, el rey israelita lo podía entender como que las naciones que están alrededor se van a someter a su poder. El Mesías lo entiende con toda la creación sometida bajo su poder y entregada a Dios. Entonces, espero que estén sintiendo, notando los dos aspectos en cada parte, en cada versículo del Salmo. Ok, versículo 2. Creo que vamos a entender lo que significa esto para el rey israelita. Desde su trono, les leo el versículo. Dice, Jehová extenderá desde Sión el cetro de tu poder, domina
en medio de tus enemigos. Entonces, claro, le estamos deseando al rey que domine sobre sus enemigos, que tenga paz, pero que no sean ellos los subyugados, sino que él domine sobre sus enemigos. Desde su trono en Sión iba a gobernar sobre los vecinos enemigos. Otra vez, es un buen deseo, no sabemos si se va a cumplir, pero noten que eso pasaría porque Dios es el que va a extender su poder, no por sus propias fuerzas. Dice, Jehová extenderá desde Sión el cetro de tu poder. No es que el rey es muy carga, es que Dios va a extender el poder del cetro. No por las fuerzas del rey, sino por Dios. Ok, los reyes israelitas otra vez tienen que entender que están ahí porque Dios los puso y siguen ahí porque Dios quiere. Su reinado depende de Dios. Ahora, si pensamos un poco en la perspectiva mesiánica de este punto, en Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Entonces tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de una referencia a Sión como la ciudad del rey, no como la ciudad del rey israelita, sino como la ciudad del Dios vivo. La idea es la misma, entonces, dos aplicaciones. El rey israelita va a someter a sus enemigos desde su trono en la ciudad de Jerusalén, pero el Mesías va a dominar todo desde la ciudad de Dios, desde Sión, la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo. Que entonces vean el cumplimiento para el rey, el cumplimiento para el Mesías. Vamos al versículo 3. Dice el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día en que guíes tus tropas vestidas de santos arreos desde el despuntar del alba. Has resplandecido con el rocío de tu juventud. Si usted lee Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas o algo así, va a leer otra cosa totalmente diferente. Y que no se entiende mucho. Entonces por eso les decía que quería usar esta versión, porque aún el texto en hebreo es complicado. Pero noten que dice que su pueblo se le ofrecerá voluntariamente y habla de tropas. Entonces hoy diríamos como el pueblo va a hacer servicio militar voluntario. Un rey bueno tiene un pueblo que se le somete voluntariamente, no como los ticos, ¿verdad? Que todos lo criticamos, no importa, ponga el rey que quiera, algo malo le encontramos. No es que se lo encontramos, es que lo tiene. ¿Se imaginan la clase de reinado donde el pueblo hasta paga impuestos con alegría y va a la guerra voluntariamente? Alguien dijo la vez pasada, Bukele. Bueno, no le llega el Mesías, Bukele tampoco, pero parece que independientemente de lo que digan unos u otros, parece que el pueblo está contento con él. Definitivamente el rey que tiene un pueblo que se somete voluntariamente es un rey especial. En la Biblia, y ahora que vienen las elecciones en nuestro país, en la Biblia, tener un buen gobernante es considerado una bendición de Dios. Con eso quiere decir, los hermanos, hay que orar. Porque tener un buen gobernante, no sé de dónde va a salir, las caras que veo no hay ninguna en que persinarse y entonces no sé por quién votar, pero entonces hay que orar. Hay que orar para que aparezca, no sé de dónde del cielo será uno. Entonces, el rey se le desea que sea tan bueno para que su pueblo voluntariamente se le someta. Y se nos muestra que ese rey es tan bueno que más que un ejército parece un pueblo sacerdotal, consagrado, dispuesto para el servicio santo, no tanto un pueblo guerrero. Pero creo que la imagen es parecida a el Nuevo Testamento en Apocalipsis 19. Y voy a leerlo porque es un pasaje muy... Pero piensen en esto. 19:11. Alberto, es que mi Biblia nueva todavía no la manejo ahí. 11 al 14. Como dijo un chaval que una vez se vi predicando. Está en la página 2098 para los que tienen una Biblia buena. Ok, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea.
sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Me parece que aquí el Mesías cumple con esto también, con un pueblo que que se le ofrece voluntariamente. O dígame una cosa, ¿usted no se ofrecería voluntario para esa llegada ahí con el caballo blanco? Hagan fila detrás mío, ¿verdad? Yo quiero ir de primero. No, eso va a ser espectacular. Ok, entonces este versículo 3 nos da la idea de lo hermoso del reinado de este rey, tanto que su pueblo está feliz con que él sea su rey. Ahora, recordemos que esto es una lista de buenos deseos para el rey israelita. ¿Y qué mejores deseos para un rey? Dos cosas. Que haya paz, porque los enemigos están sometidos, y que haya un pueblo que voluntariamente hace lo que tiene que hacer. Eso lo desearía cualquier presidente de Costa Rica. Que haya paz, prosperidad y que el pueblo se someta. Entonces, estos son los buenos deseos que el Salmo nos muestra para el rey como autoridad civil. Y ahora vamos a ver al rey como autoridad sacerdotal. Ok, en esta segunda parte, otra vez el Señor inicia hablando, ya se lo dijimos, pero como un juramento que no va a cambiar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya dijimos que los reyes tienen un papel sacerdotal, pero notemos una cosa, importantísimo, no es un sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es el del monte Sinaí, de los levitas y el sacerdocio que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Este no es un sacerdocio levítico. Si fuera un sacerdocio levítico, esto sería un problema porque la historia de Saúl nos cuenta. ¿Alguien recuerda por qué Dios desechó a Saúl? Lo nombraron y en las primeras de tanteo le cortaron los suministros, siguió reinando. ¿Pero por qué Dios lo desechó? No. Bueno, más o menos, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? No, eso fue al final. Al principio, ¿alguien recuerda qué hizo? No, ofreció un sacrificio. Y a él no le tocaba porque él era el rey, no era el sacerdote. Eso le tocaba a los sacerdotes o a Samuel. Llegó y le dijo, ay, Saulito, ya metiste la pata. Entonces, el rey tenía funciones sacerdotales, pero no podía meterse en los sacerdocios como un sacerdocio levítico. Es otra cosa. Él no podía funcionar como sacerdote levítico. Este sacerdocio, según el orden de Melquisedec, implica un sacerdocio universal. Un sacerdocio universal. El sacerdocio levítico era para Israel. El sacerdocio, según Melquisedec, fue cuando ni Israel existía. Todavía faltaba mucho para Israel, porque era el bisabuelo, el tatarabuelo, o el tatarabuelo de Israel, el que conoció a Melquisedec. Entonces, es un sacerdocio para todos los pueblos. Y claro, esto lo encontramos fácilmente en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, donde se habla de Jesús como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la es precisamente este. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el Mesías fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec, refiriéndose precisamente a este pasaje. Entonces, volviendo a las bendiciones que vimos al principio, es como si el salmista le estuviera diciendo al rey que el Señor te haga un sacerdote universal. Pero ya sabemos que el rey no va a cumplir esto, sino que ¿quién lo va a cumplir? El Mesías. Y Jesús, a la luz del Nuevo Testamento, ya sabemos que tiene un sacerdocio que nos cobija a todos los que creemos en su nombre. Él es nuestro sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Ok. Ahora, vamos al versículo 5 y 6. Al puro principio del versículo 5 hay un cambio interesante. ¿Alguien me puede decir qué es? Fíjense en su Biblia. Al principio del versículo 5.
¿Alguien puede notar un cambio, Checho? Ajá, exactamente. Se cambiaron de posición. Muy bien, Checho, muy bien. Los lugares se intercambian con respecto al versículo 1. Ahora el que está a la diestra del otro es el Señor. Dice, el Señor está a tu diestra, le dice el salmista al rey. Recordemos que estamos leyendo poesía y entonces la idea de esto es como, diríamos hoy, el Señor está a su lado apadrinándolo, ¿verdad? El Señor está ahí a la par suya, sosteniéndolo. O como decimos hoy, que Dios te acompañe, ¿verdad? Es una frase que a mí no me gusta mucho porque una vez oí a alguien que me la echó a perder y dijo, es que no deberíamos decirle a la gente que Dios te acompañe, sino deberíamos decirle que usted acompaña a Dios. Porque si Dios nos acompaña, lo vamos a meter en cada camino torcido, ¿verdad? En cambio, si nosotros acompañamos a Dios, nos hace andar por caminos rectos. Pero bueno, no importa, la idea aquí es que el Señor está a tu diestra, el Señor está a su lado, compañero, anímese, porque tiene a alguien a la par ahí bien fuerte. Y sigue una metáfora militar, solo que aquí la escena es global. Va a juzgar entre las naciones. Es un campo inmenso donde se ejecuta esa sentencia. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas sobre un inmenso campo. Entonces, nuevamente es fácil pensar en el Mesías que viene con mano dura a juzgar a las naciones y a eliminar toda oposición, porque el Señor está con él a su diestra. Entonces era un buen deseo para el rey, un cumplimiento en el Mesías. Vamos al versículo 7. Dice, y aquí hay un versículo muy raro, a menos que ustedes, yo lo vi muy raro. Del arroyo beberá en su camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, el contexto histórico nos trae un poco de luz. Había un arroyo en Gijón que era donde se hacía el ritual de la coronación del rey. Se iba a un arroyo que estaba ahí a un lado de la ciudad y ahí se hacía la coronación. Entonces, del arroyo beberá en su camino, lo que está diciendo es, pues te van a nombrar rey, ¿verdad? O te nombraron rey. Y por lo cual levantará su cabeza es una señal de señorío o invencibilidad o conquista. ¿Ok? Entonces, ese versículo en poesía lo que está diciendo es, como te nombraron rey, entonces te levantarás poderoso, digamos. Nuevamente, son deseos para el rey israelita, pero es un cumplimiento en el Mesías con un gobierno universal. El rey israelita sí, lo van a nombrar, sí, puede tener poder, pero el Mesías está con el Señor al lado y tiene un gobierno universal. Ok, ya revisamos el Salmo, creo que entendemos de qué se trata, pero ahora, ¿y a mí qué con todo esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con una coronación de un rey israelita? Bueno, creo que muy poco, pero lo que sí tiene que ver con nosotros es el cumplimiento del Salmo mesiánico, el cumplimiento mesiánico de este Salmo. Ese Mesías que va a hacer que esos buenos deseos para el rey de Israel se conviertan en una realidad completa, es Jesús. Ya dijimos que muchas veces el Nuevo Testamento usa este salmo, que en el siglo I y aún hoy, todos los judíos entendían que era mesiánico, para demostrarnos que Jesús es el Mesías. Entonces Jesús es el cumplimiento completo de estas, podemos decir, buenos deseos para el rey, pero promesas en que nosotros confiamos, con promesas para el Señor en que nosotros podemos estar confiados. Los judíos esperaban el Mesías político que nos muestra este salmo, pero no pudieron ver las dos venidas de ese Mesías. Primero como cordero y después como león. Y los que han llevado el curso han oído el dicho que alguien dijo, no sé quién fue, que en su primera venida esperaban un león y recibieron un cordero. Y que en su segunda venida van a estar esperando un cordero y lo que va a llegar es un león. En esta época, con mucha alegría, estamos recordando y celebrando esa primera venida. Cuando el Dios de la humanidad se hizo hombre, el milagro más grande que hay en la Biblia, nació en un pesebre
y habitó entre nosotros. Eso es espectacular. Y lo celebramos. Y por eso estamos celebrando esto. Y por eso tenemos las fiestas y toda esa cosa. Pero no perdamos el espíritu. Estamos celebrando que ahora se ponen de moda que si la Navidad es pagana, que se pone de moda que si Jesús nació el 25 de diciembre. Malas noticias, no nació el 25 de diciembre. Seguramente que no nació el 25 de diciembre. Malas noticias, hay algunas cosas de la Navidad que tienen origen pagano. Y cuando una vez discutí con un compañero de eso, y él dijo que él no iba a celebrar la Navidad por el origen pagano. Y le dije, bueno, buenísimo. Porque el aguinaldo es de origen pagano, entonces usted no lo recibe, me lo va a pasar a mí. Y se le quitó. Se hizo pagano, fan del paganismo. Así somos los seres humanos. Entonces, olvídese de si hay que poner el árbol, las luces. Si usted se siente mal con el árbol, no lo ponga. Me lo regala a mí, que en mi casa mi hijo la tendría un bosque. Pues, ese sí está así de la idolatría del árbol. Si usted no quiere poner luces, no las pone. Si no quiere regalar regalos, démelos a mí. Ya el pastor pidió, ahora me toca a mí. Todos los que pasan aquí vamos a pedir regalos. Ese no es el punto. Ninguno de esos es el punto. El punto es que queremos celebrar una vez al año esa encarnación del Mesías, que ocurrió hace un poco más de 2000 años. Pero no podemos olvidar que tenemos una esperanza bienaventurada. Y es que pronto va a venir el segundo paso. La otra venida, donde ya no hay pesebre, donde ya no hay cruz, donde ya no hay escupitajos, y donde ya no hay corona de espinas. La espina se convirtió en otra cosa. Sino que viene un conquistador todopoderoso, que no viene a morir en una cruz, sino viene a gobernar el mundo como corresponde desde el principio. ¿Preguntas o comentarios? Si no hay, entonces demos gracias al Señor por su primera venida que estamos celebrando y por su segunda venida que espero estemos esperando. Señor, gracias por tu misericordia, Señor, de venir a morir por nosotros, de hacerte hombre. Ya eso era humillación suficiente, pero viniste por amor, Señor. Y aunque no sea la fecha, queremos celebrarlo, queremos recordarlo, queremos animarnos y queremos caminar en tus pasos, seguir tu ejemplo, que no consideraste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te hiciste hombre y te humillaste hasta la cruz. Y estamos muy agradecidos por eso que hiciste por nosotros. Pero también estamos muy esperanzados porque la obra se va perfeccionando, Señor, y estamos esperando el día en que el cielo se abrirá, Señor, y en un caballo blanco vengas a tomar el gobierno, el control del gobierno que te corresponde. Porque todo es tuyo, Señor, el universo, nosotros, todo lo creado es tuyo y te corresponde. Perdona nuestra rebelión, Señor, nuestra desubicación cuando pecamos o cuando te ignoramos o cuando no hacemos caso, Señor. Y ten misericordia como has tenido hasta ahora. Esperamos tu pronta venida y como dice el libro de Apocalipsis, ven pronto. En nombre de Jesús. Amén.